bienvenido, embajador, y a usted también este regalo, Violeta Parra. Esto tienen los artistas, los creadores que no se van nunca, con un hermoso Gracias a la Vida, Volver a los 17, en voz de Tere Morales y Mau Montero. Oh, muy lindo. Gracias a la Vida me hiciste recordar los domingos en mi casa con mi papá y mi mamá que poníamos Alberto Cortés y se escuchaba, ¿no? Y posteriormente el Rincón Bohemio, que en toda prepa y Universidad de la UNAM teníamos los jueves el Rincón Bohemio, entonces nos volábamos las clases, la verdad, para poder estar en el Embajador, Rincón Bohemio. ¿Es hijo de diplomáticos? No. ¿Sucede eso? No, nada que ver. No, nada que ver. ¿Usted comienza de pronto la tradición? Sí, no, mi papá, un hombre de clase media, trabajador en una empresa privada de autopartes, mi mamá ama de casa en su momento, mi hermano veterinario, mi hermana en turismo, y yo estudiante de Relaciones Internacionales, que luego derivó en la diplomacia, ¿no? Uh-huh. Pero no, nada que ver, nada de familia. Pero de pronto del embajador hacia el futuro se establece una nueva tradición en la familia, ¿no? Porque esto de la diplomacia parece que tiende a heredarse. En algunos casos, sobre todo en algunas cancillerías, se forman familias, decimos de broma las familias patricias, porque son como cotos. En mi caso creo que no va a ser posible, porque el hijo, nada que ver, está en otra. Ciencias computacionales, lo que estudian ahora los jóvenes, que son más inteligentes que uno, ingeniero, esquemático y estable. Entonces, mi sobrino tal vez, sí, mi sobrino le trae ganas, estudió Relaciones Internacionales, está haciendo su maestría en Ciencia Política en Colegio de México, y le trae ganas. Ojalá, ¿no? Si le va como el viaje que hemos tenido nosotros, familiar y personal, es una bonita disciplina, ¿no? Y hablando de la formación universitaria, México es, junto a universidades argentinas, también un referente en la región, ¿no? De hecho, México y Argentina, sostengo, son dos grandes motores políticos, económicos, culturales, ¿no? Sin desmerecer todo lo que somos el resto, ¿no? Sí. Brasil siempre es como una caja aparte, es un continente en sí mismo con quien tenemos, de hecho, temas pendientes. Hablando de la familia, yo quiero hablar de la familia y de la vida de su presidenta, ¿no? Primera presidenta en México, Claudia Sheinbaum. Hemos hecho, embajador, y pongo este trabajo como base para hablar de las elecciones. Esta es una columna de nuestro colaborador Javier Bustillos, es un nuevo columnista a quien agradezco, escribe desde México, es boliviano, pero escribe desde México. Javier Bustillos Zamorano, con el trabajo de Daniel Gutiérrez, plantea esta entradita a lo que va a ser el futuro de México. Titula Claudia Sheinbaum de cerca. Aún no desaparecía el olor a pólvora de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, luego de la masacre de estudiantes ese 2 de octubre de 1968, cuando Ani Pardo y otros militantes de la rebelión juvenil mexicana salieron a las calles a repartir volantes, denunciando la represión ordenada por el gobierno. Ella y su marido, Carlos Sheinbaum, habían logrado escapar de las balas del ejército, pero no de las represalias, pues días después les quitaron el trabajo, los expulsaron de la universidad y fueron perseguidos durante varios meses. Claudia, la hija de ambos, tenía entonces 6 años de edad. Dentro de 4 meses será la primera presidenta en la historia de este país. Claudia Sheinbaum Pardo creció oyendo discursos y proclamas desde el desayuno hasta la cena, leyendo periódicos y libros que sus padres le dosificaban. Ella, bióloga, maestra y doctora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y él, ingeniero químico de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. La ideología de izquierda vino en su torrente sanguíneo, pues su abuelo paterno, un judío askenazi inmigrado, fue un destacado militante del Partido Comunista Mexicano en los años 20. De la mano, sus padres la llevaban a sus clases de francés y ballet, pero también a la cárcel de Lecumberri a visitar a dirigentes obreros y campesinos presos. Su primaria y secundaria las cursó en una de las llamadas escuelas activas, de esas donde la enseñanza,
a diferencia de la escuela tradicional, es horizontal, democrática y donde el alumno aprende a través de la observación, experimentación y pensamiento crítico. En 1977 ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y cuando no estaba en clases asistía a marchas sindicales y apoyaba huelgas. Hace unos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recordó cómo ayudó a la guerrilla M-19 cuando estaban de clandestinos en México. En 1986, durante un conflicto en la UNAM y a punto de egresar de la carrera de licenciatura en física, conoció al que iba a ser su esposo durante 29 años, Carlos Imaz, un académico con el que procreó una hija y crió a otro solo de él. Juntos, echaron abajo una reforma que las autoridades pretendieron imponer. En 1992 hizo la maestría en Ingeniería Energética, en 1995 el doctorado en Ingeniería Ambiental y se afilió por primera vez a un partido que había sido fundado 5 años antes por un grupo de políticos de izquierda, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, un amor ideológico a primera vista y para siempre. Cuando AMLO fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en 2000, la incluyó en su gabinete. Después la impulsó a una alcaldía y finalmente a jefa de gobierno de la Ciudad de México, una gigantesca urbe de cerca de 10 millones de habitantes. Recibió varios premios, entre ellos el Nobel de la Paz el 2007, concedido a un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático del que formó parte. En 2004, Sheinbaum vivió quizás el peor momento de su vida. Su esposo fue videograbado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, un empresario argentino. Según se investigó después, habría sido para apoyar campañas políticas. Los señalamientos de corrupción la mancharon, tanto que buscó a López Obrador para presentarle su renuncia, pues formaba parte de su gabinete. AMLO no se la aceptó, porque sabía que ella no tenía nada que ver. Le reafirmó su confianza y la convenció de seguir adelante. Claudia eligió y tiempo después se divorció. Y así permaneció durante varios años, hasta que por Facebook se reencontró con Jesús María Terriba, un viejo amor estudiantil con el que se casó en segundas nupcias en 2023. El próximo 24 de junio cumplirá 61 años de edad. Se la ve feliz. A primera vista, da la impresión de que es una mujer demasiado seria, fría, hermética. Sus opositores la motejaron como la mujer de hielo, pero los que la conocen dicen que es cautivadora, amable, hasta casi la ternura, pero firme y de decisiones indiscutibles. Más racional que emocional, más a la izquierda que el propio AMLO, una científica que sin embargo, y sin decir agua va, agarra un día su guitarra y se pone a cantar canciones de amor, como esa que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto. Cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida. Así está México, ¿no? No, lindo, sí. En otra luna de miel, ¿no? Sí. Siempre un nuevo gobernante es una luna de miel. Y luego vienen, Sí. como en todo matrimonio, ¿no? Pero fíjate La que, Claudia, que cotidianidad. además yo creo que, y es en general, opositores y seguidores de la doctora Sheinbaum, porque técnicamente es presidenta electa hasta que se le da la constancia. Es verdad. La virtual presidenta electa. Yo creo que México, en general, todo mundo está muy contento y muy tranquilo, porque había mucha expectativa sobre el proceso, cómo se iba a desarrollar el proceso electoral. Como dices, son tiempos no solo de México, sino de polarización a nivel mundial. Los espectros políticos están como muy contrastados, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero parece a veces que no hay grises, ¿no? Es blanco o negro, y México no es la excepción. Sobre todo fue una campaña de mucha polarización. Entonces, creo que todo México está tranquilo de cómo se desarrolló el proceso, independientemente, y qué bueno que ganó la doctora Sheinbaum,
pero el margen de diferencia tan contundente de votación fue enorme. Fue enorme, entonces no dejó lugar a dudas de que fue un proceso copioso, transparente, claro y sin ningún conflicto postelectoral. Aún así se presentaron demandas de revisar y algunas dudas. Se terminó, se concluyó, era voto a voto, sí. ¿Verdad? Casilla por casilla. Y la propia doctora Sheinbaum, la presidenta electa, lo dijo: si nosotros en algún momento hace años exigimos el voto por voto, sí, en una elección que además fue muy controvertida, donde hubo una diferencia de 40,000 votos o algo así, abrió el espectro y dijo: ¿por qué no vamos a permitir que otras fuerzas opositoras pidan el voto por voto? Y bueno, ya de broma decimos, creo que hasta salió peor porque le dieron más votos todavía, ¿no? Se abrieron y salió todavía más grande la diferencia. Independientemente de eso, yo sí siento que en México hay mucho orgullo de cómo se desarrolló el proceso electoral. El INE, el Instituto Nacional Electoral, cuestionado últimamente, es una institución de referencia a nivel internacional. Entonces, también la verdad es que fue un proceso muy pulcro. 99% de las casillas se instalaron. Alrededor de 60 millones de votos se sufragaron. Y bueno, la verdad es que estamos contentos. Y sí, la cereza en el pastel es que sea una mujer la presidenta de México, un país humildemente, pues que tiene un peso muy específico en la región, ¿no? Y hay que también decir que la ganadora es mujer, la perdedora, segunda mujer, que también tenía posibilidades, no era una de las últimas candidatas, también mujer. Las voces de las tres fuerzas en la campaña, mujer, mujer, mujer. La presidenta del órgano electoral, mujer. La principal voz hoy en la Ciudad de México, mujer. O sea, ya no hay lugar para los mariachis hombres, embajador. La que manda en la casa, en mi casa, es la mujer. Y lo bonito es que no fue un tema de campaña. Es decir, yo, y creo que en eso hemos coincidido los colegas y los amigos, jamás nos cuestionamos que nos va a mandar una mujer desde la presidencia. Ese no fue el tema. El tema eran otros, los programas sociales, el enfoque económico, por supuesto, si un gobierno humanista y progresista contra un gobierno o no un modelo liberal, pero jamás se cuestionó el hecho de que una mujer está al frente del el mayor puesto público de México, ¿no? Pero América Latina sigue siendo un continente machista, ¿no? Fíjate que eso es interesante, sí, parece. Yo creo que estructuralmente somos una sociedad machista, ¿no? Y esa es la lucha que hay que dar, ¿no? La despenalización, el empoderamiento de género. Ya platicaremos de algunos proyectos ya pues, mucho más chiquitos, o sea, comparado con este triunfo de la doctora Sheinbaum que tenemos con Bolivia. Pero alguien me comentaba, no sé si estoy en lo correcto, si es la Cámara de Senadores o la de Representantes en Estados Unidos, que solo tiene 3 mujeres en su representación. Entonces, no es una cuestión, sí es una cuestión de América Latina, pero no es exclusiva de ¿quién va a pensar que en estos países que se asumen como los paladines del empoderamiento del género, haya todavía una cerrazón a la representación de la mujer en estos puestos que son tan relevantes del día a día, ¿no? Y yo creo que la igualdad no se mide solamente por cuántas mujeres están en la presidencia, en puestos ejecutivos, en la empresa privada, en los salarios que reciben, sea en lo público o en lo privado, cuántos salen en los medios de comunicación. Creo que una cifra es más fácil de leer cuando uno mira la cantidad de feminicidios, porque la lucha de las mujeres ciertamente es la igualdad. De hecho, ser iguales a ustedes nos tomará 300 años más. 300 años más para que legalmente seamos iguales, hombres y mujeres, en el mundo. Por lo tanto, creo que el dato tiene que ser el número de mujeres que mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas que sienten que es mía o de nadie. Creo que aquí hay una batalla, coincido, embajador. No es un tema latinoamericano. En Rusia, en Estados Unidos, y se no da es menor, en todo el mundo. Y en nuestros países lo vivimos, no hay que ocultarlo. En México, que se está en la lucha de esto. En Bolivia, yo en la semana viendo La Razón vi una cifra
que me llamó mucho la atención de feminicidios, que por cierto, haciendo una pausa, gracias a la vida, pero gracias a La Razón por los 3 artículos que esta semana, o sea, el animal político del domingo, teniendo en la portada a Claudia Sheinbaum y sus columnas de Pablo de esa doble página, los 3 artículos de opinión que han salido sobre ella, nos indican que sí es un fenómeno el hecho de que sea la presidenta mujer de México. Muchas gracias por darle ese espacio. Y regresando al tema, sí, los feminicidios, la trata, los flagelos del crimen organizado, es algo que nos lleva a tratar de, entre gobiernos, tratar de buscar los mejores acuerdos y la cooperación para, pues en conjunto, dar esta batalla, porque son fenómenos, como dices, no se pueden clasificar a un país o a una nación o a una región, son fenómenos transnacionales. Y solo la cooperación en conjunto de quienes lo vivimos y de quienes aportan con cooperación, nos va a hacer tratar de superarlo, ¿no? Ese es un eje en este último momento en México. Otro tiene que ver con la izquierda y derecha. Yo insisto, hay muchas voces que dicen que ya no hay que hablar de izquierda y derecha, que no son referentes, que el mundo se ha transformado, pero para mí siguen siendo dos referentes para comprender no solamente los gobiernos, para comprender las lecturas, para comprender principios de lo que queremos como sociedades. Y en México, que no ha vivido precisamente un camino de izquierdas en estas últimas décadas, de pronto llega finalmente Andrés Manuel López Obrador, después de su propia lucha anterior, llega a la presidencia y tiene un camino peleado por supuesto dentro de su propia gestión, peleado respecto de los mundos de la oposición, donde está el mediático, están los mundos ciudadanos, los políticos, los de la política exterior, ahí hay distintos polos de oposición y AMLO ahí las lleva a su ritmo, con su estilo, que ha gustado, que no ha gustado, y entonces uno dice, bueno, se está desgastando la izquierda en México solo por el hecho de haber gobernado. Y esto explica también estas lecturas de los péndulos, ¿no? Viene la izquierda porque me va a dar, porque hay crisis, llega la izquierda, no me da, sigo sin trabajo, no se ha transformado el país, voy a intentar este otro lado y voy a votar por Milei, voy a votar por Bukele, y luego pasa un gobierno de derecha, no, y sigo igual, entonces vamos a volver a la izquierda, y ahí las sociedades se van meciendo. No es lo que ha pasado en México. ¿Cómo se explica este grado de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es un porcentaje altísimo, ¿no? Le ha dejado la alfombra roja a la futura presidenta. Es altísimo, y si nos retrotraemos un poco desde el año 2000, donde ya empieza a haber una alternancia, si tú te das cuenta, tuvimos un gobierno del panismo, que está en la centro derecha, 12 años, y luego regresamos a un modelo del PRI, ¿no? Que es un poquito lo que fue el MNR, ¿no? En su momento acá en Bolivia. ¿Y cómo estuvo el PRI? ¿Cómo se quedó? Fueron 70 años previos, que podríamos hablar después de eso. Y luego ahora, llegó el presidente López Obrador en el 2018 con una propuesta progresista, humanista, su frase, ¿no? Por el bien de México, de los pobres, porque también no es un fenómeno exclusivo de México, la cuestión estructural de las clases más desprotegidas es un fenómeno latinoamericano y mundial, con el énfasis de su gobierno en el centro de ello. Si tú te fijas, México tiene un modelo económico establecido, tiene un encadenamiento económico pues en Norteamérica, ¿no? Evidentemente, es la región económica que impulsa, digamos, la economía, y el presidente hace unos matices. Se atreve a abrir la revisión del acuerdo de libre comercio que hay con América del Norte, le da sus matices en capítulos energéticos y en otros rubros, pero sigue por ahí, ¿no? Sigue en largo, o sea, no hay un distanciamiento de lo que se reconoce que es el motor económico de México, pero el énfasis de la gobernabilidad es atender aquellas capas que se pensaba en otros estadios y en otros modelos económicos que el libre mercado por sí solo iba a derramar los beneficios ahí. Y el presidente parece que nos ha demostrado a todos que se podía tener este margen, estando encadenado en la zona económica más pujante a nivel mundial, pero que se pudiera hacer el acento en las clases desprotegidas con una intervención del Estado, que son los programas sociales, el alza al salario mínimo,
El que en el día a día la percepción que tiene una familia de pocos recursos, incrementársela, hay un porcentaje, por ahí te lo voy a enviar, muy alto de cuánto se incrementó el salario mínimo en el sexenio del presidente López Obrador, sin tomar en cuenta, o sea, es decir, cuidando los déficits fiscales y el gasto público, pero él siempre dijo, se puede hacer. Se puede ir pasando. Pero fue criticado también y hay más de un artículo donde le acusan de haber sido muy asistencialista y de dar y que luego eso se agota. Esto también lo escuché en Argentina, de hecho acá en Bolivia también. No, sí, y es centro durante las campañas políticas. Creo que el tema del gasto social fue el centro de las campañas. Te van a quitar tus programas sociales o no. Son a nivel constitucional. Tampoco es que sea solamente del presidente López Obrador. El gasto y el asistencialismo social a los menos favorecidos o a los grupos vulnerables o a los grupos de la tercera edad están por mandato constitucional. Entonces, lo que se dice ahora en el debate postelectoral es, y creo que pasa también, es muy interesante lo que pasa en todas las latitudes de nuestra América Latina. Tú cuando en el proceso electoral le hablas al electorado sobre cuestiones abstractas que son importantes, pero, por ejemplo, si le dices la renovación de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, o el debate electoral es, tienes 200 pesos más, te alcanza para ir por la leche, el huevo, esto, ¿qué tiene más impacto en el electorado y qué le importa más al ciudadano de pie, ¿no? Y evidentemente el hecho de que durante el gobierno, debatido o no, pero 5 millones de mexicanos salieron de la línea de la extrema pobreza, se haya incrementado el nivel de vida, se les haya incrementado su salario, está ahora en cuestionamiento si la oposición mantuvo o no ya una serie de debates ideológicos que ya son añejos y que se tienen que modernizar porque la sociedad misma ha cambiado, ¿no? Me gustaría hablar también de la marca de cada uno. Voy a pedir, porque se me acaba de ocurrir y siempre vengo con estas sorpresas, a mi equipo, si podemos tener un pedacito de un discurso del presidente mexicano AMLO y otro pedacito de la próxima presidenta mexicana. Cuando lo tengan me avisan, no lo habíamos previsto, pero la vida es así, improvisar. ¿Para hablar de qué? Hablar de los estilos, de lo que se viene a continuación. No es lo mismo, es decir, es lo mismo, pero no es igual. Exacto. Porque seguimos dentro de un espectro de izquierda, pero que va a tener sus propios matices. De hecho, hay quien dice que hay temores en los mercados, como siempre, ¿no? Hay un cambio así y los mercados comienzan a ponerse nerviosos. Nerviosos seguramente porque hay por primera vez una presidenta, nerviosos porque continúa la izquierda y esto siempre pone nerviosos a los espectros del libre mercado. Y nerviosos porque estamos frente a la hija de unos comunistas. Entonces, yo creo que hay también esas lecturas. Hay quien dice que Claudia Sheinbaum va a ser de izquierda más radical. Entonces, uno mira con atención México, porque no solamente es un referente para América del Norte, es un referente para el conjunto, ¿no? Y podríamos hablar de los liderazgos. Tenemos todavía, ¿no? De hecho, un poquito... Hablemos de los mercados, entonces. Sí, mira, el debate, inclusive hay columnas muy interesantes hoy en diarios nacionales. El peso es el superpeso, se le denominó también, por primera vez desde hace 20, 22 años, el peso no se había revaluado frente al dólar de la manera en que lo hizo actualmente. Perdón si no soy tan preciso en las cifras, pero hoy estaba revisando. Cuando el presidente López Obrador asume el gobierno, el peso estaba cerca de 21 pesos por dólar. Al día de ayer cerró a 18.70 por dólar. Es decir, el peso sigue revaluado con respecto a cómo lo tomó el presidente. Hubo un fenómeno muy interesante en el último año y medio en que el peso llegó a tocar los 16.90. Y entonces era la moneda o una de las monedas más revaluadas frente al dólar. Entonces se le llamó el superpeso como tal. El margen que ha tenido ahora de desliz, ¿no? Que sea la depreciación que ha tenido, todavía no alcanza ni siquiera los niveles que tuvo cuando cerró el sexenio anterior, cuando el presidente Peña Nieto entregó. Entonces, no es todavía una señal de alarma, ni mucho menos. El presidente ayer lo dijo, es normal que en un proceso de transición haya este movimiento porque hay una expectativa de los mercados en general. No es privativo de que sea Claudia Sheinbaum o de que sea
un modelo económico o de las expectativas. Es la expectativa en general que los mercados tienen. Entonces, el peso sí se ha devaluado, pero no llega ni siquiera a los niveles que ha tenido. Era un fenómeno los 16.90. Ahora, el tema central que está en debate ahorita es, y creo que aquí Bolivia va a ser muy interesante como un referente, porque hay una propuesta del presidente López Obrador y que hizo suya durante la campaña la presidenta electa o la virtual presidenta electa, en el sentido de cómo vamos a darle un nuevo rostro al Poder Judicial en México. Yo sé que el Poder Judicial en Bolivia y en México son temas muy controvertidos. Creo que en el mundo, en gran parte de los países. Pero ustedes en su constitución es muy interesante, porque ustedes sí tienen la elección popular de los jueces. En México no, es designación. Entonces, el debate ahora en un gobierno del tipo que es como el signo ideológico del presidente y de la candidata o de la presidenta electa, es ir hacia ese sentido, a que sea el voto popular. Sí, es una buena idea. Acá se ha debatido mucho el tema. Y la doctora Sheinbaum lo acaba de decir hace 2 días, vamos a abrirlo a discusión. Es decir, el centro de la reforma es esta, por acabar por corrupción, acabar por malas prácticas, porque sea realmente la pertenencia del pueblo que elige, pero dice, vamos a hacer foros de debate, vamos a abrir el espectro, vamos a traer académicos, a los propios magistrados, a que debatamos la reforma. Esta propuesta y esta incertidumbre es la que algunos acusan o señalan que es lo que está haciendo que esté el peso con esta fluctuación en negativo hacia el peso y en positivo hacia el dólar. No todos están tan tristes, como te digo, la revaluación que había tenido la moneda de 21 pesos a casi 16.50 durante el sexenio, a los exportadores no les estaba cayendo muy bien. Ahora esta pequeña ajuste es un factor importante y ellos preferirían que se siga revaluando la moneda. O sea, claro. Yo no lo quiero minimizar, pero no creo que sea una cosa que nos tenga. Las finanzas están sanas. La propia candidata anunció que el secretario de Hacienda, que es nuestro ministro de Finanzas, que llevó toda la gestión, casi toda la gestión del presidente López Obrador, se queda por tiempo indefinido. Es el único que ha anunciado, creo que es el único que ha anunciado que va a repetir en el gabinete ahorita. El gabinete de ministros lo anuncia la semana que entra, pero él también es una señal, ya habló con fondos de inversión. O sea, hay un entorno económico donde ella está actuando. Y este movimiento de la moneda ha sido muy señalada porque pues tú eres medio de comunicación y sabes más bien cuáles son las noticias del día a día, pero en el fondo el peso sigue siendo una moneda estable y fuerte a como inició el sexenio. El peso mexicano, y hay que ver el peso ahora de la próxima presidenta. Volvamos a mi anterior pregunta, claro. Los estilos, las formas, la conexión con la gente, lo que explica también las popularidades. A ver, los mexicanos y las mexicanas lo han visto todos los días. Nosotros acá menos. Recordemos un poquito el estilo de Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, hoy, con fundada alegría, celebramos el 5º aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad con la participación alegre, entusiasta, consciente, activa y protectora de nuestro pueblo. Apenas unos segundos sirven para pintarlo de cuerpo entero, en su ritmo, en su manera de adjetivar, de estructurar.
Apenas unos segundos. ¿Quién viene ahora? ¿La escuchamos un poquito? ¿La escuchamos poco? Porque todavía no ha manifestado grandes discursos para el mundo. La conocen sin duda en México. Pero, ¿cuál va a ser el sello de Claudia Sheinbaum? ¿La escuchamos un poquito? Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Ahí está. Es más racional que emocional, lo decía nuestro columnista Bustillos, y hoy seguramente la gente, aún bajo el paraguas de izquierda, aún bajo una misma propuesta política, aún con la promesa de seguir esta misma ruta en México, habrá otra mano, otra directora de orquesta. ¿Qué es lo que puede cambiar con más matices, embajador? Está bien fresquecito esto apenas, sí, ¿no? Es verdad. La verdad es que ella tiene 3 o 4 en la semana, 3 o 4 salidas a los medios. Ella lo denominó durante la campaña que es el segundo piso de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es el modelo que el presidente denominó para su gestión de gobierno y el modelo político, económico y social que sigue la ruta. Y ella dice que dar la continuidad, pero en consolidar aquello que se avanzó, revisar, como siempre, aquellas cosas que hay que revisar para adecuar, pero no ha perdido el sentido mismo de la orientación que empezó con el gobierno actual, ¿no? Entonces, los analistas, yo evidentemente yo no la conozco personalmente, habrá todavía que ver qué decide ella con respecto a las embajadas y a los consulados. Ojalá y sí, porque sí es un fenómeno que todo el mundo quiere participar de él de una u otra manera, ¿no? Pero bueno, el presidente López Obrador, para hacerlo por partes, con el presidente López Obrador y el fin de su mandato se cierra, desde mi perspectiva, un capítulo muy importante de la historia política de México. Estamos ahorita hablando de la gestión del presidente como presidente, pero la figura del presidente como opositor marcó el ritmo de la agenda política de México, pues prácticamente desde finales de los 90 hasta el día de ayer. La aportación del presidente como opositor y ya como presidente va a tener que estar en una de las partes más importantes de la historia contemporánea de México. Y aquí yo creo que la figura es enorme. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo en su gestión o no, nadie puede negar que fue un hombre carismático, que fue un hombre de convicciones, que fue un hombre testarudo y que fue un hombre que llegó a lo que se había propuesto, ¿no? Yo creo que la historia de la virtual presidenta se está por escribir. Ella misma lo ha dicho ayer. Muchos comentaristas dicen que si me tengo que despegar. Ayer está teniendo conferencias de prensa diaria y decía si me tengo que despegar, estos mitos que hay que distanciarse si no me va a dejar gobernar. Ella lo ha manifestado y está orgullosa totalmente del movimiento al que pertenece. Está orgullosa de haber estado tan cerca y acompañar en la ruta, porque dice los principios ideológicos y los objetivos, por eso estamos en este movimiento, ¿no? Entonces, sí, si vemos ya particularmente como lo hiciste en tu presentación, pues es una mujer evidentemente con altísimo grado de estudios, de preparación, de una disciplina que es metódica, puntual, ¿no? Y exigente, pues es física, ¿no? Formó parte de un panel de cambio climático que ganó el Nobel, ¿no? Por el medio ambiente, es doctorada en universidades en el extranjero. Entonces sí, como decía el columnista, que hay matices y en su personalidad se presiente, porque pues está todo por verse, pero se presiente que va a ser un gobierno exigente, metódico, puntual. Y lo que hemos visto en campaña, yo creo que también fue una gran revelación, que es una mujer académicamente que le gusta formar. Sus entrevistas con sectores de los medios que no eran tan favorables en principio a ellas, terminó contundentemente dominando el debate, es muy metódica, es calculadora y es puntual. Entonces yo creo que vamos a ver un ejercicio de la presidencia bajo estos parámetros muy diferente a lo que era
la continuidad popular del presidente López Obrador. Y mientras tanto, el presidente López Obrador se irá a la chingada. Sí. Porque le puso ese nombre a su rancho, la chingada, y ahora va a volver a la chingada. Y ayer yo creo que va a estar más que tranquilo. no va a regresar, que no lo busquen, que no va a ir a foros, que él ya se retiró. Pues yo creo con la satisfacción de esto que estamos hablando, ¿no? De cerrar un capítulo de la historia de México, además haciendo una transición a alguien de su movimiento, debe estar satisfecho totalmente. Así es. ¿No? Nos quedan ni 10 minutos, pero yo quiero hablar de un recuerdo. Elena Quinteros, el 26 de junio de 1976, es detenida y llevada al centro de torturas 300 Carlos, dependiente de la División de Ejército. Y en la mañana del 28 de junio se hizo conducir a las cercanías de la Embajada de Venezuela para entregar un contacto. Eso dijo ella, que quería escapar de la represión de su país y asilarse en la embajada. Logra entrar hasta el jardín y luego la sacan. Las fuerzas de su país logran arrancarla del jardín de la Embajada de Venezuela. Desaparece hasta hoy, porque la torturan y la matan. Yo creo que esta historia es válida para volver a acordarse de los derechos y de los principios que tienen que regir, creo yo, en las relaciones internacionales. Una embajada es, en estricto sentido, el país. La Embajada de México, uno que pasa a la puerta, ya está en México, pero es estricto. ¿Qué ha sucedido, embajador? Y le dejo que usted cuente y nos diga en qué estamos en esta tensión tan difícil y tan dura. Para mí como boliviana es durísima porque es mi hermano país México y mi hermano país Ecuador. Sí, embajador, no me puedo perder esto. No, y además gracias, la figura del asilo en América Latina es una cuestión que no debemos nunca dejar de reiterar. Los diplomáticos en nuestras gestiones tenemos que hacer foros y tenemos que recordar siempre la importancia de esta figura y la importancia que ha tenido en América Latina, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en Argentina, de estar en Uruguay, de visitar Chile, ahora de estar en Bolivia, y es un tema muy fuerte para América Latina el que trivialicemos la figura del asilo. Una figura de la institución del derecho internacional público, que antes que nada es una figura asociada con la protección, con sí el derecho diplomático, pero el derecho también es un derecho humano, es una forma de garantizar que más allá de que haya persecuciones con razón, bueno, persecuciones políticas nunca va a haber con razón, pero de si el hecho de que alguien se asile en un local diplomático es por una persecución política, por una persecución en su ideología, es un derecho humano y es fundamental. Y afortunadamente estamos en un punto donde México, que es constructor del derecho internacional, que es creador de las Naciones Unidas, que cree en la solución pacífica de controversias, es un referente en la institución del otorgamiento del asilo y en que todos los diferendos que haya a nivel país, a nivel estado, a nivel regional, pues usemos la vía del derecho para poder dirimir esos diferendos. ¿Y qué características pondría a este caso con este asilado en Ecuador, en la embajada en Ecuador? Un excesivo uso inexplicable y que además, como lo han dicho nuestras autoridades en México, reprochable y con la intención de que no vuelva a suceder nunca más. Estas imágenes yo creo que van a quedar en la historia del continente, mira, ¿no? Más, tío, o sea, el violar un local diplomático, más allá de la infraestructura, es violar la soberanía de un país. Entonces, cualquier cuestión que pudiera haber, y eso lo ha sostenido nuestro consultor jurídico, nuestra canciller y el presidente, por más diferendo que hubiera en cuanto al asilo que estaba otorgando México, esto se podía haber llevado su camino por la vía del derecho internacional, el diálogo y el diferendo diplomático en las más altas instancias, en la Corte Internacional de Justicia. Ahora del otro lado dicen que había un proceso, que había elementos como para detener. Como quiera que fuera, se pudo, o sea, si tú te fijas después de que México presenta su demanda en la Corte Internacional de Justicia por esta violación, que es
No es excepcional como lo argumentaron el gobierno, eso era un caso excepcional. No hay excepciones para violentar un local diplomático, porque si esto sienta precedente en países latinoamericanos, solo imaginemos que podría pasar en otras latitudes con otro tamaño de países que existen, ¿no? Entonces, si después de esto, cuando México presenta su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, a nosotros se nos presenta entonces un recurso en contra por como estábamos utilizando la figura del asilo, quiere decir que entonces sí había espacios y foros internacionales para presentar la demanda de cómo estaba México asumiendo el asilo. Eso se pudo haber hecho antes. Si el gobierno ecuatoriano no estaba de acuerdo en la figura del asilo como lo estaba manejando México, hubiera demandado antes de irrumpir en un local diplomático de esta manera, ¿no? ¿Y qué sigue? Bueno, ahí vemos al ministro Roberto Canseco, sí, por supuesto, sometido, reducido. Que tuvo un gran acto de valentía, porque no es fácil. No es fácil. Hacer lo que hizo al interior, ¿verdad? Sí. De la embajada y luego en la calle también. Fíjate que, entre paréntesis, pues tú lo comentabas al principio del programa, ¿no? Que hace 2 o 3 años tuvimos una situación de asilo en Bolivia. Así con nuestra queridísima. Y cuando me decía que si no es fácil, no es fácil, nunca voy a ocupar los zapatos de la embajadora Mercado, pero el terreno que ella dejó también es muy positivo para nuestra labor aquí. Pero esto pudo haber pasado en su momento en Argentina, en su momento en Chile, en su momento en Uruguay, en su momento en Bolivia, no había pasado, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, la Corte Internacional de Justicia, nosotros habíamos pedido medidas cautelares porque viendo esta situación y habiendo roto relaciones y retirado el personal diplomático, los archivos, la infraestructura, las pertenencias, pues no teníamos certeza de que pudieran estar seguras. Entonces, México presentó un reclamo para medidas cautelares que buscaba 2 cosas. Primero, que el gobierno ecuatoriano garantizara que la inviolabilidad de los locales diplomáticos, las pertenencias de los funcionarios, no fuera a ser irrumpida ahora que no hay personal allá. Por eso eran las medidas cautelares donde se buscaba que Ecuador se comprometiera a ello. Se comprometió durante los alegatos, dijo que garantizaba que no iba a volver, que eso había sido un caso excepcional. Y la otra, que la Corte Internacional de Justicia en este primer paso reconociera y ratificara la inviolabilidad de los locales y de las personas con investidura diplomática. Esas 2 cosas ya se expidió la Corte. O sea, por un lado, Ecuador garantizó ahorita que no va a irrumpir nuevamente en los locales y las pertenencias diplomáticas que están allá, que se quedaron allá, pues si retiramos todo el personal. Claro. Y por otro lado, la Corte ratificó que esta cuestión, que los locales diplomáticos son inviolables. Esa fue la primera parte. ¿Qué sigue? El fondo de la demanda. Y esto puede tardar. Esto ya es una demanda muy relevante, inédita, y que busca sentar. México lo que busca es que se siente el precedente de que esto no vuelva a ocurrir en México. Es muy peligroso para el derecho internacional porque le decíamos que esto volviera a suceder, que esto sentara un precedente. Entonces la demanda sigue de fondo y el fondo de la situación es esa, ¿no? La reparación del daño de la inviolabilidad. Porque entiendo que en Ecuador la justicia se ha ratificado sobre la legalidad entendida desde la perspectiva ecuatoriana de que esta persona no merecía un asilo. Esto todavía no se ha resuelto. Es decir, ¿cómo van a continuar? Es que es de fondo, porque el derecho al asilo es un derecho, como decíamos, de protección, es un derecho humano y además es el derecho del país que lo otorga. Y lo conocemos, para que el asilo también funcione, también se necesita un salvoconducto, en fin, negociaciones y diálogo diplomático sobre esa perspectiva. El hecho de que se haya irrumpido violentamente al local diplomático, pues evidentemente no corresponde a lo que pudo haber seguido. Tenga razón Ecuador o tenga razón México, todo tenía que ser por la vía del diálogo. Ahora la tensión puede sobrepasar estos principios, ¿no? Lo vivimos en Bolivia cuando la embajadora solicitó, y a través de ella a México, el salvoconducto para los asilados en aquel momento, comenzando por Luis Arce, que estaba asilado y salió a México. Y fue difícil, tuvieron que acompañar a la embajadora, representantes diplomáticos de Argentina, de Uruguay. Alemania, me parece que también, acá en el caso de Ecuador, acompañaron también a nuestro personal diplomático para retirarlos de Ecuador. También hubo un grupo de países que acompañaron, porque siempre es latente. Porque hay una presión, exactamente. ¿Sí? Y, por ejemplo, al entonces ministro de Economía, Luis Arce, le impusieron una revisión, pero fuera de cualquier expectativa. El entonces ministro
de minería, César Navarro, llegó ensangrentado al avión, es decir, fue muy duro, ¿no? Hay una tensión ahí. Y sin embargo, por eso es la figura, por eso es una figura de derecho internacional, por eso se tiene que dialogar, por más diferendo y espacio de que no haya de consenso. México cree en el diálogo, México cree en el derecho internacional, México es constructor de esta figura del asilo por los referentes en América del Sur que comentábamos. Entonces, el hecho de que no hay manera, para México no hay correspondencia entre violentar a una persona, a un diplomático, al local diplomático, aún esté muy controvertida si se está otorgando el asilo, porque hay vías para dirimir estos diferendos, ¿no? La propia Corte Internacional, repito, después de que nosotros presentamos la demanda, Ecuador presenta una demanda diciendo que no estábamos llevando bien la figura del asilo. Se pudo entonces sí haber hecho antes, ¿no? Antes de irrumpir y llevar estos diferentes por el camino en el que México cree, por el derecho internacional. Y esa es la vía, la canciller lo ha reiterado, vamos a ir por el derecho internacional para que estas cuestiones, por el bien de la comunidad internacional, no senten precedente, ¿no? Entonces, sí va a llevar tiempo, la demanda sigue su curso, es de fondo, y va a llevar meses y tal vez hasta un año, un poquito más allá, pero México es firme en su posición, porque sí es un incidente que además es triste que pase entre países latinoamericanos, para empezar, pero es inédito y no se puede dejar pasar por alto, ¿no? 12:01. Ya nos pasamos. Ya nos pasamos por un minuto, así que sí. Colorín colorado, esta entrevista ha terminado.